A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar no solo en qué es lo que sabemos, sino en cómo llegamos a saberlo? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia increíble, la de la investigación misma. Es casi como una novela, con ideas geniales, rivalidades intensas y alianzas que nadie se esperaba. Todo eso que, al final, cambió para siempre la forma en que vemos el mundo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es el motor que mueve a toda la ciencia. Y la respuesta, van a ver que es mucho más jugosa y emocionante de lo que uno se imagina. Nos obliga a irnos de viaje por maneras súper distintas de entender qué es la realidad. Muy bien, vamos a explorar esto. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Una búsqueda, 3 caminos, el reinado de los números, el auge del significado, luego, ¡pum!, las guerras de paradigmas. Después, cómo se forjó una tercera vía y terminamos pensando en el futuro. Piénsenlo como una obra de teatro. Primero conocemos a los protagonistas, luego la gran batalla y al final una posible paz que lo cambia todo. Listo, arrancamos. Y lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que la ciencia no es una sola cosa, un bloque de cemento. No hay un único GPS para llegar a la verdad. A lo largo de los años han aparecido como 3 grandes rutas en esta aventura de conocer, y digamos que no siempre se llevaron muy bien entre ellas. Y para entender todo esto, tenemos que hablar de una palabra clave: paradigma. La forma más fácil de verlo es así. Un paradigma son como los lentes que se pone quien investiga para ver el mundo. Y ojo, no son solo las herramientas que usan, son sus creencias más profundas sobre cómo funciona todo. Es lo que define qué preguntas hacen, cómo las responden, todo. Y ahora sí que entre nuestro primer personaje principal, el enfoque cuantitativo. Nace de un deseo súper potente de encontrar la verdad. Una verdad que fuera igual para todos, objetiva y sobre todo que se pudiera medir. Básicamente, el sueño era poder traducir el universo entero al lenguaje de los números. El abuelo de esta idea es una filosofía llamada positivismo. Pensadores como Auguste Comte estaban segurísimos de que se podía estudiar a la sociedad con la misma frialdad y exactitud con la que se estudia una roca o una planta. La misión era una sola: borrar del mapa cualquier opinión, cualquier sentimiento, cualquier cosa que sonara a subjetivo. Pero claro, esa postura tan dura tenía que aflojarse un poco. Y de ahí nace el post-positivismo, que vendría a ser como el papá del enfoque cuantitativo que conocemos hoy. El gran cambio fue admitir: ok, sí, hay una realidad objetiva allá afuera, pero nosotros como humanos solo podemos verla medio borrosa. Y eso es un giro total, porque el conocimiento ya no es una foto perfecta, sino lo que sale de la interacción entre quien observa y lo observado. Y a partir de ahí, el desarrollo de sus herramientas fue imparable. Empezó con las ideas de Comte, luego Carl Pearson inventó fórmulas clave, más tarde Sir Ronald Fisher perfeccionó los experimentos y en los 60s, ¡boom!, llegaron las computadoras y lo revolucionaron todo. Se armó un arsenal impresionante para medir, comparar y, lo que más querían, predecir el mundo. Pero, como en toda buena historia, no todos estaban de acuerdo. No a todo el mundo le convencía eso de que la única forma de saber algo era contándolo o midiéndolo. Y aquí empieza el segundo acto. Entra en escena una nueva corriente, una especie de rebelión que dijo: un momento, no hay una sola verdad. Y puso toda la atención en el contexto y en el significado profundo de lo que vivimos. La filosofía detrás de esta rebelión se llama constructivismo, y su idea central fue una bomba. Decía que la realidad no es algo que uno descubre, sino algo que construye. Piénsenlo, cada persona, cada grupo, va creando su propia versión del mundo. Entonces, la meta ya no era medir una verdad única, sino entender y apreciar el montón de realidades diferentes que existen. Y claro, en la práctica esto se ve completamente distinto. Olvidémonos de laboratorios. La investigación cualitativa se tira de cabeza a la vida real. Se trata de sentarse a charlar horas con la gente, de ir a ver cómo vive una comunidad. Lo que se busca no son números, son historias, son los porqués. Es el sabor, la textura de la experiencia humana. Y que no se piense que esto era improvisado, ¿eh? Este enfoque también fue creando sus propias herramientas. Desde los estudios de la Escuela de Chicago, pasando por antropólogas como Margaret Mead, hasta métodos nuevos para sacar teoría de los datos. Y en los 90s hasta apareció software para analizar todas esas historias. Poco a poco se consolidó como una forma súper potente de entender lo complicado que es el mundo. Y aquí es donde la historia se pone picante. Porque estos dos gigantes, el de los números y el de las historias, no convivieron en paz. ¡Para nada!
chocaron pero con todo. Fue un debate tan intenso que hoy se le conoce como las guerras de paradigmas. Literalmente cada uno en su trinchera. La idea que flotaba en el aire era esa. Estos dos mundos no se pueden mezclar. La gente que investigaba sentía que tenía que tomar una decisión, casi como ser de un equipo de fútbol o de otro. O estabas del lado de la realidad única y medible, o del lado de las múltiples realidades construidas. Un punto medio parecía imposible. Y esta tabla lo explica todo. Es perfecta para entender por qué se peleaban tanto. Ven, para los postpositivistas, los de los números, hay una sola realidad. Para los constructivistas, los de las historias, hay muchas. Para los primeros el objetivo es ser objetivo. Para los segundos, el conocimiento se crea junto con la gente. O sea, no podían estar más en desacuerdo. Eran como el agua y el aceite. Pero, como en toda buena película, después de la guerra, alguien busca la paz. Y de toda esa tensión empezó a nacer un tercer camino, una idea que no quería que ganara uno u otro, sino que dijo, ¿y si combinamos lo mejor de los dos mundos? Así nació el enfoque de métodos mixtos. Y la idea que lo destrabó todo vino de un lugar inesperado, de los barcos. Se llama triangulación, y la metáfora es buenísima. Un marinero en el océano no mira una sola estrella para saber dónde está, mira varias y cruza los datos. Bueno, la idea fue hacer lo mismo, usar varios métodos para tener una imagen mucho más clara y completa de lo que se estudia. La filosofía que hizo posible esta tregua se llama pragmatismo. Y su idea es, la verdad, puro sentido común. Dijo, a ver, dejemos de pelearnos por quién tiene la razón. Mejor, enfoquémonos en la pregunta y usemos la herramienta que sirva. Punto. Si para eso necesitas números, usa números. Si necesitas historias, usa historias. Lo que funcione. Y esta idea tan práctica se convirtió en planes de acción muy claros. Por ejemplo, el modelo simultáneo. Lanzas una encuesta a miles de personas y al mismo tiempo haces entrevistas a unas cuantas para entender el porqué. O el secuencial. Primero haces la encuesta y con esos resultados decides a quién vas a entrevistar para profundizar. Los números y las palabras, por fin, se daban la mano. Y bueno, todo este recorrido nos trae al presente y nos hace preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué nos dejó toda esta historia de peleas y reconciliaciones? ¿Cómo vamos a buscar el conocimiento de ahora en adelante? Pues parece que hay dos caminos posibles en el horizonte. Uno es fortalecer los métodos mixtos como un tercer gran pilar de la ciencia, con sus propias reglas. El otro, quizá más radical, es simplemente olvidarnos de las etiquetas, dejar de decir quanti o quali y hablar solo de investigación, usando la mejor herramienta disponible para cada problema. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Encontrar una sola verdad o construir un entendimiento mucho más rico y completo? Al final, quizá la gran lección de toda esta historia no es elegir un bando. Quizá la verdadera sabiduría está en aprender a ponerse todos los lentes, a usar todos los mapas, para tener una visión del mundo que sea más profunda, más completa y, ¿por qué no?, mucho más humana.